Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas, empezando ya un verano oscuro, un verano raro, con cambios climáticos, con muchas cosas, también con cambios en la atmósfera, en la luna, mejor dicho, todos los que sabrán de cosmología, todos los que también sabrán del tarot, de las energías, de los cambios lunares y demás, entenderán a qué me estoy refiriendo, de todas las cosas que están pasando en el mundo, como si se estuvieran alterando nuestras vidas, nuestras líneas del tiempo, a lo cual me ha llevado a mí a tener como una conversación con varios textos, con una película, con un libro que precisamente tuve que leer para una de mis clases de doctorado. Un libro que al principio, cuando lo abordé, creí que iba a ser algo más relacionado con lo de la clase. Esta clase en específico es sobre discapacidad y literatura. Pero a medida que fui abordando el texto, una novela de casi 400 páginas, me di cuenta que era una pieza de ciencia ficción bastante reconocida acá en Estados Unidos, pero también un poco olvidada debido a los otros temas aparte de la ciencia ficción que aborda o presenta. Esta novela pues me llamó la atención y por alguna razón lo relacioné con una película que me gusta mucho, que me fascina, que creo que cuando la vi cuando estaba pequeño me traumó porque pues había escenas bastante fuertes, cosas que pues para un niño uno dice no se recomienda ver una película así como tan joven o con falta de madurez, por así decirlo, porque te puede llegar a traumar. Yo me acuerdo que cuando yo vi esa película sí quedé algo rayadito de la cabeza, como con varias ideas ahí, cosas de pequeño, y ahorita cuando años después la vi otra vez en la universidad e incluso hace unos días la volví a ver para poder grabar este episodio, para poder analizar algunas cosas, y me gustó mucho y quiero iniciar pues este episodio centrado otra vez a la ciencia ficción, a los viajes en el tiempo, pero más relacionado con la experiencia mental, con los sueños, con los recuerdos. Si ustedes recordarán, en los primeros episodios de este podcast cuando lo abordé, y si no han visto esos primeros episodios se los recomiendo porque son muy buenos episodios donde hago una introducción a la ciencia ficción como tal de Latinoamérica, del mundo, cómo se va dando este género, qué bases, qué autores, qué novelas empiezan a moldear el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Entonces esos primeros episodios se los recomiendo, son muy buenos. Y retomando eso, que yo les decía que la ciencia ficción antes se veía mucho desde la fantasía, que existía ciencia ficción desde hace muchísimos años, desde la época de Shakespeare, desde la época incluso de las epopeyas griegas, de los poemas, de los cánticos griegos sobre los soldados, sobre los viajes, incluso sobre las novelas de Dante y cómo la experiencia, los sueños, era la forma en la que los personajes viajaban en el tiempo, viajaban digamos cuando iban a dormir o les daban cierto brebaje, ellos caían en un sueño, en estos sueños lúcidos también, alucinaciones donde se enfrentaban a diferentes enemigos, riesgos, también situaciones de reflexión que los llevaban a entender un poco la realidad en la que estaban viviendo y cómo podían aprender de esa experiencia, del actuar, de lo que vivían en el sueño o en ese viaje, y luego al retornar a su realidad ellos podían aplicar lo que vivieron, o si allá les advirtieron sobre un peligro de su realidad, ellos tomaban acción pues cuando despertaban, ¿no? Y así fue como la forma en la que también llegó a Latinoamérica esta ciencia ficción. Obviamente ya luego llegó novelas como La máquina del tiempo de H.G. Wells, o de Gaspar Rimbaud, El Anacronopete por España, y bueno, muchísimas obras también
de Estados Unidos y sobre todo ya cuando se empezó el auge del cine, ¿no? Del cine de ciencia ficción, de la radionovela también, donde se hablaba sobre viajes a otros planetas, a otros universos, ¿no? Y es algo que ahorita está muy, muy de moda con todo esto que pasó de todo al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Esta película de A24, súper recomendadísima, ganadora de, mejor dicho, todos los Oscars que se propusieron. Es una película buena, también habla de estos multiversos conectados y sobre todo la experiencia, la reflexión de lo que la personaje vive, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta así como es este abrebocas, este podcast va a tratar un poco sobre la teoría del caos, sobre la novela Kindred o Parentesco de Octavia Butler. También voy a analizarla junto a la maravillosa película El efecto mariposa, dirigida por Eric Bretz y Jake McQuay-Gruber y también escrita por Eric Bretz. Me gusta mucho esto porque la escribió él y la dirigió él, y eso es algo que dice mucho sobre un director a la hora en la cual planifica las obras. También voy a hablar algo de Los Simpson, un poquito de Tom Cruise y algunas cosas relacionadas con todo este tema, que espero lo comprendan, lo aborden. Los temas que voy a tratar de estas producciones, para aquellos que no lo conocen, van a ser un poco duros. Disculparán a veces el lenguaje o las descripciones que voy a hacer sobre algunas escenas, pero son importantes para el desarrollo de la trama y también para entender las acciones que los personajes tienen que hacer en su vida y que los viajes en el tiempo le permiten entender. Sin más preámbulo, empecemos este episodio súper interesante, súper reflexivo también, y nada, empecemos con este viaje en el tiempo a través de los sueños. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatts? ¿1.21 gigawatts? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Se dice que hasta incluso el mínimo aleteo de una mariposa puede causar un tifón en cualquier parte del mundo. La teoría del caos. Con esa frase inicia la película El efecto mariposa, una película de culto, como mucha gente la ha llamado. Fue estrenada en el 2004, protagonizada por Ashton Kutcher, Emmy Smart, Eric Stoltz, William Lee Cost, Elden Henson, Logan Lerman, Ethan Suplee y Melora Walters. Y el título, pues precisamente del efecto mariposa, es parte de la teoría del caos, en la que habla de aquellas condiciones en las cuales están ciertas situaciones en onda, en una conexión, por así decirlo, que el mínimo cambio que se haga en esa onda o en cualquier parte de ese sistema donde está el efecto mariposa, donde está todo conectado, puede cambiar todo de maneras en las cuales nosotros no conocemos, por así decirlo. No sabemos si puede cambiar para bien, para mal, si puede desestabilizar todo, pero pues como todo está conectado, obviamente pues va a cambiar. Y no voy a entrar como en la teoría como tal, matemática o científica de esto. Lo voy a tomar más como a la metáfora en la cual se plantea pues esta teoría, ¿no? Que pues matemáticos como Edward Norton Lawrence, Henri Poincaré, franceses de diferentes partes han tratado de establecer, de dar estos, de explicarla para que nosotros tengamos también, aparte del efecto metafórico, del concepto metafórico, también pues la base científica de esto, ¿no?
Pero como les digo, no voy a entrar en este tecnicismo porque siento que pues, la ciencia ficción a veces no lo presenta o sabe que hablar de esto puede llegar a ser complicado si se deja de lado la ciencia o la matemática y demás. Yo simplemente lo voy a utilizar con las dos obras y pues otras películas y demás que están relacionadas. Entonces ya teniendo en cuenta lo que es el efecto mariposa, ¿no? Esta secuencia de acciones que todas está conectada por un punto y que si se llega a cambiar algo, se llega a alterar, pues todo el resto que está conectado también se va a ver alterado, ¿no? Y ustedes dirán, pero entonces el efecto mariposa de la película, cómo está conectado con esa novela de Octavia Butler de Kindred. Entonces, antes de pasar a Kindred, pues voy a hablar de la película, de lo que nos presenta, y de ahí voy a abordar el tema que está muy relacionado con Butler. Siento que esto no lo estoy haciendo de la forma como más dinámica posible o la forma en la que voy a abordar la discusión de estas dos obras, porque pues he tratado de darle una conexión, he tratado de trazar líneas entre ambas, pero pues por la temática se alejan, entonces simplemente las voy a analizar una así sola y ver cómo se conectan con la teoría del caos, cómo se presenta en la ciencia ficción, y ver otras, y recomendarles también otras obras o películas que tengan una relación con esto que se hace, ¿no? También pues ya hemos visto esto en Los Vengadores, en los viajes en el tiempo, en Volver al Futuro. Ustedes saben, todas las acciones que hacemos en el pasado van a tener un efecto en nuestro futuro más inmediato, y pues que también se pueden abrir diferentes universos temporales y demás, pero pues eso ya es cuestión de otras más teorías, más cosas y lo que se ha presentado. Entonces, en el efecto mariposa tenemos a Evan, que junto a sus amigos Lenny y Kaylee pues prácticamente están en este mundo de inicios de los 90s, a mi parecer, donde pues la música, la rebeldía y demás pues está muy al borde también. Cada uno de estos niños vive ciertas situaciones en su familia. Podemos ver que Evan vive con su madre y su padre tiene algún problema mental psicológico. Él está en una clínica mental y pues no puede ver a su padre, ¿no? La hermana de Kaylee y su hermano Tommy pues tienen algunos traumas también causados porque el padre de estos dos pues se dedica a hacer pornografía y demás, pornografía infantil. Y pues luego está obviamente el otro niño, que es Lenny, que pues hace muchísimas cosas malas. También se puede decir que es uno de esos personajes que está ahí para desestabilizar a los otros. Y pues ellos están en este mundo, ¿no? Y a medida que van viviendo, o la forma en que se presenta la película, es Evan jovencito, el que está pasando por todas estas situaciones, y de repente pues ya grande pues pasan diferentes traumas. Si no han visto esta película, yo se las recomiendo. Hay muchas escenas, prácticamente de la primera media hora de la película nos habla de todos esos traumas, de todas esas travesuras o bueno, también crímenes que muchos personajes cometen o de que son pequeños. Incluso la profesora de Evan se da cuenta que cuando él dibuja, él hace como cosas referentes a muerte o sucesos que probablemente él vaya a vivir más adelante, y eso es lo que nos damos cuenta. Y ahí es cuando empieza a meterse un poco más la ciencia ficción, porque al parecer Evan o también su papá tiene esta habilidad de ver cosas, de ver como las no sé,
como acciones que van a pasar en un futuro inmediato, no nos dicen cómo ni nada, pero más que todo esos dibujos hablan sobre esas premoniciones, ¿no? Sobre estos sueños y demás. Incluso nos dice que Evan no sabe por qué hace ciertas cosas, como si alguien tomara el cuerpo de él y fuera y cogiera un cuchillo o dibujara algo, pero él no se acuerda cuando hace estas acciones. Entonces también nos podemos decir de que alguien está tomando el cuerpo de él. No sabemos si es él mismo con su habilidad de viajar en el tiempo y demás. Yo creo que en realidad termina siendo él mismo en sus viajes en el tiempo y demás el que toma eso, el que modifica ciertas cosas para que la línea del tiempo, los personajes que él quiere salvar, sobre todo a Kaylee, que es el amor de él, y a su amigo, a Tommy, y pues él quiere como salvar todo esto. Y también vemos de que Evan es una persona que empieza a aprender debido a que tiene más experiencias en viajar al tiempo. Ya cuando está en la época de la universidad, que pasan todos estos traumas, de lo de la pornografía, de lo de su papá, las cosas que hace su amigo Lenny, que son terribles. Entonces él tiene como los diarios, él empieza a escribir diarios y lo empiezan a tratar en una clínica y él empieza a escribir pues todas las cosas que pasaban, ¿no? Escriben estos diarios, pero la cosa fue que al volver a leer los diarios, él empieza a viajar en el tiempo, se devuelve a ese tiempo, a esas acciones, su cuerpo está prácticamente en el presente y como si estuviera dormido y él viaja en el tiempo, en esas acciones. No sabemos si en realidad todo está pasando en la mente de Evan. A veces hay cosas, incluso con los finales alternativos de la película, hay gente que dice pues que son sueños, que simplemente él estaba viviendo un sueño y demás. Se podía entender así. Mucho se ha hablado de esos finales alternativos, de por qué se grabaron, de si el director quería sacarlos o no, si fue presión del estudio por el cual les diera, por así decirlo, un final feliz, un final no tan duro, ¿no? Porque pues todo lo que vemos en la película es duro. Muchas de esas acciones que él hace para evitar que sus amigos caigan en las drogas, que sus amigos terminen asesinando a otros o terminen destruyendo su futuro, él también toma ciertas decisiones. Incluso hay una parte en la película donde él cree que ya lo ha solucionado todo y en realidad tiene sus piernas amputadas y sus brazos amputados. Entonces también pues ahí nos habla de que el personaje está sacrificando su salud, está sacrificándose a sí mismo para poder detener todas esas acciones, ¿no? Como les digo, la teoría del efecto mariposa está ahí presente. Modificas algo de tu pasado y tiene un efecto en el futuro, ¿no? Y pues como nosotros nos vamos a dar cuenta en esta película, hay casi como unos 5 o 6 viajes al pasado, incluso cosas que la hace ya al final con su padre y demás, que podemos decir que todo está conectado. No sabemos si él le causó más daño a su papá o quién causó daño a quién, o si su papá también estuvo viajando en el tiempo y todo eso. Pero pues a la final vemos que Evan, entre más aprende de ese pasado, entre más experiencia tiene de las acciones que vivió o lo que él creyó que había solucionado en ese viaje, ahora sabe que no puede, que tiene que cambiarlo o que tiene que hacer otra cosa para poder desviar eso, porque él creería que todo lo que está haciendo está bien, pero vemos que hay personajes que no se pueden salvar, o salvas a uno o sacrificas al otro, ¿no? Entonces hay muchas de esas situaciones que vemos ahí en esta película, que si ustedes se acordarán ese episodio, bueno, otras así como películas para que se den cuenta de esto, ¿se acuerdan de Volver al Futuro, que Marty siempre lleva una foto de sus padres y de él con sus hermanos, en el cual pues él se da cuenta que empiezan a desaparecer porque sus padres no se enamoran y demás, porque está cambiando su pasado y obviamente esto está afectando su futuro, ¿no? Entonces vemos que Marty lo que trata de hacer es arreglar esa línea del tiempo, que las acciones que se puede decir él interrumpió vuelvan a fluir de cierta forma, e incluso
cuando él modifica ciertas acciones, vemos que los personajes del pasado, del pasado donde él estaba, cuando él volvió al presente, o de su presente, digámoslo así, del presente el que él se va, él llega a otro presente, se supone que es el mismo presente. Para mí no es el mismo presente, porque su padre, que se veía así como muy sumiso, ¿no? Una persona callada que se dejaba utilizar, ahora es diferente. Ahora es un escritor famoso y demás, de ciencia ficción, tiene más confianza en sí mismo y se le ve como alguien exitoso, ¿no? Entonces yo creo que sí se cambió el presente de Marty. No sé, a mi parecer esto es algo que yo digo, bueno, está bien, pues sí, entretiene. Pero si uno tiene la plena conciencia, uno dice, tal vez tu papá ya no es el mismo papá que tenías antes. Es alguien diferente, con una personalidad diferente, que se vio modificada por algo que tú hiciste en el pasado, ¿no? Eso es solo como que se los dejo ahí como para que ustedes lo analicen, lo reflexionen, porque para mí en realidad sí fue así. Como que sí se cambió mucho el futuro de Marty, pero bueno. También otro episodio de Los Simpsons de la temporada 6 de 1994, de la Casita del Horror 5 de Los Simpsons. Hay 3 episodios en esa Casita del Horror hermosos. Uno es The Shining, de Resplandor, que pues como había salido, los Simpsons siempre hacían como parodia de las películas de terror, ¿no? Y The Shining había salido en los 80, pues acá prácticamente Homero toma el papel, ¿no? El personaje de Jack Nicholson, y pues prácticamente hace todo, y todo es una parodia, pero pues es The Shining, la película. Está otro episodio llamado Tiempo y Castigo, y el último es como Pesadilla en la cafetería, ¿no? Que prácticamente en la pesadilla de la cafetería nos habla de que en la cafetería de la escuela de los Simpsons utilizan la carne de los niños que se portan mal para alimentar a los otros. Volviendo al episodio de Tiempo y Castigo, Homero crea una máquina del tiempo al arreglar la tostadora que se le dañó. Homero empieza a viajar en el tiempo y se da cuenta que cuando él toca algo, o él hace una acción, o estornuda, algo, él hace algo en ese pasado al que viaja, su futuro se ve afectado. Puede que sus familiares se vean diferentes, ahora está en una casa de tecnología controlada por una inteligencia artificial, que ahora Flanders domina el mundo, y que ahora hay otros seres más grandes que ellos, que en realidad sus hijos ahora son unos seres gigantes, diferentes alteraciones en la línea del tiempo de Homero, ¿no? Y es precisamente porque Homero pues cambia algo de su pasado y viaja en el tiempo en esta tostadora. Y me gusta mucho porque también habla de la relatividad de la teoría del caos, de cambiar una acción y que todo se afecte. A la final, pues Homero, me acuerdo que hay uno de sus últimos viajes, llega a una casa lujosa, los hijos se visten bien, todo, mejor dicho, como si fueran millonarios, y no existen las donas o la concepción de lo que es una dona para comer. Y cuando Homero se espanta y decide viajar otra vez, empieza a llover y lo que llueven son donas, ¿no? Probablemente ese era el mundo ideal para Homero. Y luego a la final pues Homero decide coger un bate y destruir todos los dinosaurios, todo lo que él ve en el pasado, y pues vuelve y sus hijos en realidad es como una lengua, como si fueran una especie de sapo o de rana, y pues así es que comen, ¿no? Como si fueran unos, no sé, anfibios. Y pues ese episodio de Los Simpsons prácticamente pasa mucho lo del efecto mariposa, ¿no? Entre más información tengamos de ese pasado o de nuestro futuro, viceversa, pues más cosas se pueden cambiar. También va muy relacionado con la película Cronocrímenes. Esa le quiero dedicar un episodio completo. Si no estoy mal, yo ya hablé de esa película. Es una de mis películas favoritas de ciencia ficción y es española.
Sí, del 2007 y fue dirigida, escrita por uno de los mejores directores españoles, que para mí es Nacho Vigalondo, y para mí es un teso, es una persona que en 88 minutos te plantea viajes en el tiempo, la manera más sencilla, como quien dice, para bebés. Con prácticamente solo 5 actores te monta una película genial que te atrapa, que no sabes qué está pasando. Y el personaje principal, Héctor, precisamente, entre más viaja a ese pasado, más aprende o más cambia su futuro. Y es una película que yo se las recomiendo, no sé si estará en Netflix o qué, pero búsquenla en Los Cronocrímenes si les gusta la ciencia ficción, y más sobre todo ciencia ficción creada en España. Es una película que sí o sí deben ver, es entretenida, no la juzguen por la falta de efectos y demás. Esa es la mejor ciencia ficción, la que te plantea algo de una forma fácil, sencilla, como si fuera un cuento de Borges o de Cortázar, y así. Es una película muy buena, Los Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo. Gracias a Dios no la han hecho como un remake o demás, y está muy buena. Entonces, volviendo al efecto mariposa, Evan, entre más viaja, pues más se da cuenta que tiene que cambiar, o incluso hay una escena donde él mismo se intenta asesinar dentro del vientre de su mamá. Y hay muchas cosas en esta película, hay escenas muy duras sobre muertes, sobre violaciones y demás. También el problema de la discapacidad es algo que vemos, de que muchas de las acciones, o una acción en específico en esta película con dinamita, hace que los personajes queden en un estado de discapacidad. Y tal vez el aceptar de que son discapacitados pues les frustra, y saben que tienen que cambiar ahora eso. Y es algo de lo que, pues, al yo estar en esta clase de ciencia ficción, de literatura y discapacidad, he aprendido, he leído mucho, que muchas de estas narrativas tratan sobre el curar, de que a veces las personas no aceptan una discapacidad y la trama o todo gira en que ellos no acepten su cuerpo o utilicen esa discapacidad para un propósito en específico, como si tener una discapacidad fuera un poder. Entonces se toman todas estas acciones para su propio beneficio, y se crea pues una narrativa. Pero también nos dice mucho una sociedad en la que no acepta la discapacidad, o que personajes discapacitados sean los principales. En esta película, Evan, Lenny, Tommy, Kaylee, todos terminan con alguna discapacidad o con algún problema mental. Cuando yo digo discapacidad, no simplemente se refiere a algo del cuerpo, también se refiere a algo de la mente. Se afecta lo mental, lo físico, y los personajes se ven afectados por eso. Y ustedes van a ver que Evan va a tratar de corregir esas discapacidades, esos problemas, esas condiciones que de alguna manera afectan la vida de los personajes principales. Al final de la película hay tres finales diferentes sobre esta película, que a la final el director no nos dice cuál es el que es. Es como que cualquiera de esos finales puede ser el de la película. Incluso esta película fue nominada como parte de los premios Saturno, que son sobre los premios de ciencia ficción o el cine de ciencia ficción, y la perdió con este Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, otra película supremamente recomendada también, así sobre la mente, sobre se puede decir que hay un poco de ciencia ficción en esta película, en la cual un personaje intenta borrar el amor que tuvo con otro, y hay gente que empieza a alterar todas esas situaciones. Y bueno, es como si la persona que tú conociste durante mucho tiempo en realidad nunca existió, y tú tienes que, o sea, tú vas viviendo y como que hay algo que falta. Hay ciertas cosas que faltan, ciertas
personas o hay un elemento que está faltando en todo esto. Ahora, viendo un poquito el director de esta película, si ustedes recuerdan las películas de Destino Final, sobre lo que pasaban con todas estas personas que de alguna forma tenían un accidente o que alguien veía una premonición sobre un accidente y demás, este director también fue parte de 2 de esas entregas y pues se podría decir que Destino Final buena es la primera o la tercera, pero pues la segunda y cuarta ya son muy malas y pues se dedican a lo que son esas películas, ¿no? Asesinatos, muertes, así, cosas supremamente locas. Otras películas que se tratan sobre lo mismo de viajar en el tiempo puede ser como El filo del mañana o Edge of Tomorrow con Tom Cruise y Emily Blunt. ¿Se acuerdan de este soldado que siempre vuelve al mismo momento donde están enfrentándose a unos extraterrestres y demás, y cada vez que lo matan él vuelve y aparece en un campo de batalla o horas antes de ir al campo de batalla y tiene que saber qué es lo que va a hacer, tiene que entrenar lo mejor posible e incluso vive las mismas situaciones, se enamora y todo eso en menos de 24 horas de ir a enfrentarse con los malos. Entonces también es una película pues que habla esto, ¿no? De los sueños o estar en ese loop, de los sueños, ¿no? Del mismo momento, como que uno está ahí y pues tiene que cambiar ese futuro, ¿no? De esto sobre de estar en un círculo o en un loop, como lo llaman, ya hemos hablado de otras películas de Amazon Prime que por ahí han salido, que salieron el año pasado o en el 2021, que pues es un tema que ya hemos abordado y la pueden buscar y todo eso. Hay una película con el protagonista de Brooklyn 999, que se me va ahorita el nombre, esperen, lo busco para decirles qué película es, de Andy Samberg, y la película se llama Palm Springs. De esa película ya hablé precisamente con Christy Milotti y J.K. Simmons. Una película que estaba en Hulu y también se estrenó en Amazon Prime, que pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Vivir un loop de situaciones y tratar de salir del loop o quebrarlo de alguna forma. ¿Y qué más puedo decirles del efecto mariposa? ¿Y cómo lo voy a relacionar con la siguiente obra? Si ustedes se darán cuenta, yo mencioné algo sobre la discapacidad, ¿no? Y también de cómo el personaje, muchas acciones de su pasado lo llevaron a que él tuviera una discapacidad o que otros personajes tuvieran una discapacidad. Al estar en este estado de discapacidad, Evan logra muchas cosas, o incluso que la gente lo lleve a ciertas situaciones para él poder viajar, o incluso esta discapacidad le presenta a él otro problema, que es estar en una clínica o estar en un momento que incluso ni se puede suicidar, ni se puede matar, no puede hacer nada porque pues está discapacitado, ¿no? Entonces, como vemos que Evan trata de curarse, de ver todo esto, y que a la final de la película vemos que su cuerpo está completamente bien, que lo único que tiene es lo del trauma, los recuerdos y demás que vivió de la situación, y que puede que los otros personajes no tengan ningún tipo de recuerdo, sus vidas hayan sido completamente normales o se hayan alterado debido a que Evan hizo muchos sacrificios, hizo muchas cosas para que sus vidas fueran bien o estuvieran bien. Pues vemos de que pues a la final se curó. ¿Qué pasa en otra novela que es de Octavia Butler llamada Kindred o Parentesco? En este caso va a ser todo lo contrario. La personaje principal sabe que va a haber acciones que van a llevar a que su cuerpo se vea afectado, pero esas acciones, ese dolor y demás van a ser lo que ella necesita para poder cambiar su pasado, su presente y su futuro. Así que eso fue lo del efecto mariposa, y ahora vamos a hablar de Kindred o Parentesco en español, de la escritora Octavia E. Butler.
Octavia Butler fue una escritora norteamericana de raza afroamericana, debo resaltar esto, ganadora de premios Hugo, Nebula sobre sus novelas y sobre todo por ser autora de ciencia ficción americana, lo cual fue algo que ella, se podría decir, fue una de esas más bien como referentes femeninos sobre la ciencia ficción. Recuerden pues que siempre la ciencia ficción ha sido reconocida por la mayoría de figuras masculinas, ¿no? O obras que han escrito figuras masculinas. Pero Octavia Butler logró abrir ese campo. Y ese campo no solamente para las mujeres, sino también para todas las afrodescendientes americanas, mujeres negras que salen adelante con su literatura, con su poesía y que logran abrirse un campo en estos espacios que están dominados prácticamente por los hombres, ¿no? Y también ella fue parte de ese empoderamiento negro, y disculpen, yo no utilizo la palabra negro para discriminar o con el acto racista. Recordemos que en el idioma español está completamente bien decir eso, también decir la palabra moreno. Si alguna persona se ofende, no lo estoy haciendo o no estoy haciendo referencia a la palabra que se utiliza en Estados Unidos o en el idioma inglés para hacer referencia de manera discriminatoria o racista a las personas afrodescendientes. Simplemente es la palabra como se usa en español, y en Latinoamérica pues esto se ha reafirmado el uso de esta palabra. También voy a utilizar la palabra afrodescendiente o afroamericano para hablar de estos personajes y de la situación que viven en esta novela. Octavia Butler sufrió durante su vida, sobre todo en términos de salud. La salud de ella se vio afectada debido a varias enfermedades, sobre todo respiratorias y demás. Y la lucha que hay acá dentro de este país con los seguros médicos. Octavia Butler en sus diarios y demás dejaba claro que muchas veces no podía escribir, ya sea porque la medicación que le estaban dando o por los tratamientos llegaba tan cansada que sus ideas no fluían de la manera en la que ella quería o esperaba. O sea que a la hora de ella de sentarse a escribir, pues ella tenía como ese problema para concentrarse, o se sentía mal emocionalmente o también físicamente debido a los tratamientos que ella estaba pasando. En sus cartas decía que no escribía tanto como ella deseaba porque igualmente esto era difícil para ella llevar, o porque el estado de ánimo en el que estaba probablemente iba a reflejarse mucho en lo que escribía. Y Octavia sufrió durante su vida, murió en 2006 y pues ese fue uno de sus mayores problemas, o uno de sus mayores problemas a la hora de poder realizar su carrera, ¿no? Entonces ella pues sacó varias novelas y demás, pero no tanto, como les digo, como ella quería vivir. Lo mismo pues la depresión, sufría del bloqueo que tenemos a veces los escritores o los poetas, ¿no? Este bloqueo a la hora de escribir, que no nos permite, que lo que escribimos está completamente mal. Yo he pasado por eso muchas veces, a veces incluso, con el podcast me pasa eso, tengo un bloqueo, tengo muchas ideas, tengo muchas cosas que compartir, pero pues a veces como que la cabeza no está bien o tengo que darme mi tiempo. Incluso así como para que me conozcan de un lado más humano, he estado sufriendo también igualmente que Octavia Butler de depresión. He estado con pues muchas cosas, con terapia, con medicamentos, y créanme, lo que uno siente, lo que uno vive al estar bajo estos
químicos bajo estas pastillas es algo muy feo, es algo muy duro que a veces uno no logra ni pasar un día y creer de que está haciendo algo productivo, o que uno está bien, o está muy calmado, o está muy eufórico. Hay días donde quiero escribir mucho, o hay días donde tengo tantas ideas que no se me permite. Entonces también entiendo mucho a Octavia por eso que pasó en su vida, y pues me llamó mucho la atención a la hora de leer varios artículos donde ella en sus correspondencias dejaba claro esto, ¿no? También sufría de presión en la sangre, de alta presión en la sangre y demás, y pues los medicamentos y todo eso a veces la ponían muy mareada, lo cual pues prácticamente la llevaba pues a que estuviera prácticamente en la cama todo el día. Aún así, Octavia Butler logra escribir varias novelas, y una de ellas es Kindred, o Parentesco traducida al español. En Kindred nos encontramos con dos personajes o tres personajes principales. Uno de ellos es Dana, Kevin y Rufus. Dana es una mujer afroamericana que al principio de la novela nos dice que se despierta sin un brazo, y la policía está y toda la gente está ahí, está su esposo, y le están preguntando a ella cómo pasó, qué fue lo que sucedió con su brazo, por qué tiene el brazo amputado y demás. Y ella dice que no, que simplemente estaba como tratando de sacar algo y lo perdió. Que su esposo Kevin no tuvo nada que ver con eso, sino que él le estaba ayudando y demás. Y uno al iniciar una novela así, uno dice como, ok, ¿qué está pasando acá, verdad? Entonces ella, en ese estado en el que se encuentra en el hospital y todo eso, ella le dice a su esposo que no se preocupe, que ella sabe qué es lo que está pasando, pero que ellos no van a entender, ellos, la policía, los médicos. Ay, discúlpame, el medicamento me pone muy soñoliento. La policía y demás no van a entender todo lo que está pasando, ¿no? Entonces es ahí cuando ella empieza a recordar el año 1976, de cuando se estaba mudando a un nuevo apartamento y demás. Ella se empezó a sentir otra vez mareada, otra vez empezó a sentirse mal. Esto es antes de la amputación de dicho brazo, ¿no? Entonces, cuando ella despierta, se da cuenta que está cerca a un río, y en este río hay un niño ahogándose, y ella lo que hace es prácticamente salvar a este niño. Y luego llega la mamá de ese niño y le empieza a gritar y la empiezan a amenazar y decirle que ella qué estaba haciendo, y ella pues simplemente dice que ella lo estaba salvando y todo eso, que ella estaba haciendo algo bien, ¿no? Incluso el padre de este muchacho y todo eso pues va con una pistola y le empieza a amenazarla a ella, y pues ella otra vez le empieza a dar mareo y otra vez vuelve a ¿cómo es que se llama? Aparecer en este lugar, en este apartamento. Y ella le dice a su esposo Kevin que acaba de vivir algo, pero que necesita averiguar como información, y es allá donde se va a la biblioteca, empieza a averiguar como cosas sobre su árbol genealógico y demás. Y ella sabe que algo está pasando, como que ella se está viajando en el tiempo y demás, pero que ella tiene que estar lista para cuando vaya a volver a pasar ese mareo y demás, que la hace viajar a ella en el tiempo, que ella necesita empacar cosas, aprender información y todo eso, ¿no? Y pues otra vez ella se encuentra preparando o sea, como varias partes de su vida pasan en flashback, como mientras ella nos está contando la vida de su vida común con Kevin, su esposo, pues ella también está viviendo o esperando ese momento donde lleguen los mareos. Cuando vuelve y le da ese mareo, ella aparece, esta vez es en 1815, si no estoy mal, en Maryland, en Estados Unidos, y pues ella es una esclava, y pues se encuentra en este mundo, en esta América donde pues hay esclavismo,
hay una cultura blanca predominante sobre la negra, o todos los afroamericanos son esclavos y demás, son utilizados por dichos propósitos. Y ahí es donde ella se da cuenta que el niño que salvó en realidad ya había crecido y que ese niño se llama Rufus. Rufus es en este caso uno de los dueños o uno de los, ¿cómo decirlo?, capataces de esta granja donde ellos trabajan y demás, donde ellos son esclavos, que él es uno de los que los está vigilando, uno de los que los está liderando. También aparecen otros esclavos, otros personajes ahí en los cuales ella interactúa, pero que también nos damos cuenta que tienen parentesco, ahí el porqué el nombre, con ella, o que están ligados a su árbol genealógico. También ella se da cuenta que Rufus, de alguna forma, al violar, al tener contacto con otras, con personas que están ligadas a su familia o que se van a conectar más adelante a su familia o a su árbol genealógico, por así decirlo, pues ella sabe que ella tiene que salvarlos a ellos, pero también tomar esa decisión de que Rufus es alguien de cuidado. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Rufus se entera, ella le cuenta, ella le cuenta a este personaje de alguna forma que ella puede viajar en el tiempo. Incluso el personaje la empieza a manipular, a decirle que bueno, si ella es capaz de viajar en el tiempo, entonces ella puede de alguna forma tratar de salvarlos y todo eso. La cosa es que no sabemos cuándo va a pasar, o incluso este personaje la lleva tanto a esos puntos, a esas presiones. Recuerden que es cuando a ella le pasa algo, como algo de gravedad, donde su salud se ve afectado o la hieren, es que ella viaja en el tiempo. Incluso hay una escena muy fuerte en la novela donde prácticamente ella se suicida, se corta las venas para poder regresar en el tiempo. La cosa es que entre esos viajes y todo eso, se lleva a su esposo a esa época de atrás, de antaño. Y su esposo, pues obviamente, su esposo es blanco, pelirrojo y demás, pues en esa época pues él puede sobrevivir, e incluso se separan, se distancian. Ella no sabe qué pasó con Kevin, nadie sabe qué pasó con Kevin. Ella está tratando de averiguar cosas, porque también es algo raro que este personaje Kevin, su esposo, en esa época allá de antaño, pues él tiene como una vida bien y demás, como que no se preocupa por estar por su esposa. Y ese es el problema a veces de la novela, porque entonces vemos que también su esposo y demás, pues en esa época es respetado por el color de su piel, y en cambio ella es una esclava y ella trata de salvar a otros esclavos y demás, que pues obviamente son sus familiares más lejanos, ¿no? Su tatarabuela, su tatarabuelo, cosas así, ¿no? Entonces ella, entre más viaja, empieza a obtener más información, y como les digo, son esas situaciones donde ella sabe que pues obviamente su salud se está viendo afectada, pero entre más ella viaja en el tiempo, más su cuerpo empieza a resistir el dolor. ¿Cuáles fueron esos dolores que ella sufrió? Pues como ya sabemos al principio de la novela, a ella le van a amputar un brazo, pero también eran los golpes con látigo, los golpes que le propinaba Rufus u otros personajes blancos, o otros capataces de ahí de la granja y todo eso donde ellos trabajan y demás, o cuando ellos escapaban, o otros personajes también negros que mandaban sobre las esclavas negras y demás, o que pues sí, eran simplemente por ser hombres les golpeaban y demás, ¿no? Entonces estos golpes, estos latigazos, por así decirlo, las violaciones y demás, la llevaron a ella a darse cuenta que era muy fuerte, que su cuerpo era más fuerte de lo que ella en 1976 podría resistir, que ella no sabía que ella podría aguantar tanto dolor, o que ella podría aguantar tantas cosas, tanto sufrimiento. Incluso aprendió a ser más fuerte, aprendió a hacer cosas y todo eso en esa época de la esclavitud. Y no estoy diciendo de que los esclavos fueran débiles, sino que de tanto que recibían, de tanto dolor, pues ellos
sus cuerpos se acostumbraban a esto, pero también se volvían como unas máquinas de trabajo, ¿no? Y yo no estoy diciendo que esto sea correcto, o que esto esté bien, obviamente esto es inhumano y demás, pero en la narrativa de la novela, ella dice, mi cuerpo ahora es diferente, yo no sabía que yo podía aguantar tantas horas de trabajo, o bajo tantas condiciones, o que yo ahora sé hacer esto, o que incluso ahora puedo retener los puños o aguantar el golpe que me están dando y todo eso, porque mi cuerpo ya se volvió fuerte y mi mente más. Entonces ella entre más explora y más sufre, su cuerpo así discapacitado, su cuerpo golpeado y demás, se vuelve pues una arma en contra de todo eso, y que ella sabe que tiene que salvar el destino de su familia, porque Rufus, al saber de que ella viaja en el tiempo, él sabe que él puede detener esto, pues la familia de ella, que si él mata a ciertos personajes, pues pues ella va a dejar de existir, ¿no? Entonces ella sabe, porque vemos que en toda la novela ella intenta hacer esto, por así decirlo, trata de salvar todos los personajes al igual que Evan en el efecto mariposa, pero sabe que va a tener que tomar una fuerte decisión, y es enfrentarse a Rufus. Y es ahí donde nosotros nos cuestionamos y demás, porque ella está cambiando su futuro y todo eso. Aunque su futuro a veces es ambiguo, no sabemos muchas cosas del futuro y demás. Lo único que vemos es una escena fuerte, y perdón por los spoilers, incluso van a encontrar una serie de adaptación por Hulu de una temporada que fue cancelada porque pues a la gente no le gustó la adaptación que hicieron y demás. Incluso no abordan muchas cosas en esta adaptación. Yo vi unos episodios, no me gustó, no la entendí, porque quitaron muchas cosas de la novela del principio que te pueden llegar a dar a entender mejor ciertas cosas. Tal vez el proyecto fue tan ambicioso que prefirieron guardarse ciertas cosas para la segunda temporada, tercera temporada, pero pues ustedes ya sabrán cómo es esto de la televisión. Entonces hay una escena donde prácticamente ella se debate entre dejar vivir a su familia o dejar vivir a Rufus. Y pues, para el que no quiera oír spoiler, o el que no tiene tiempo para leerse esta novela de 400 páginas, está en PDF y demás, como le digo, ella sabe que tiene que matar a este personaje, y ahí es cuando se da toda esta escena súper macabra, en la que prácticamente es ese viaje en el tiempo el que le hace que su brazo se rebane, como si se abriera un vórtice, como un aro de los que viaja Doctor Strange, así como para darles a entender, y su brazo es sujetado, es desvanecido, mejor dicho, de una forma rara, pierde el brazo. A veces es como si se le hubiera quedado, o si se le hubieran cortado, pero es como si alguien lo hubiera cogido, lo hubiera desvanecido, y bueno, pues ella queda amputada. Pero pues, como se dan cuenta, incluso ella dice que ha pasado un año, que prácticamente pasó un año, porque en estos viajes que ella hacía, ella se iba por ciertos momentos, al igual que Evan en el Destino Mariposa, se iba por unos minutos, por lo que durara el sueño, hasta que ella lograra, pues como le digo, herirse o matarse o algo para volver. Incluso a los fanáticos del anime, yo no sé si hay un anime que les está sonando en estos momentos, del cual yo tengo unos tomos allá en Colombia, que se llama Tokyo Revengers, y pues prácticamente nos habla de eso, de un personaje que ve cómo alguien que él conocía murió, y que él de alguna forma también muere, pero entra en un loop en el cual intenta salvar o ir al pasado para salvar a ese personaje, o para cambiar su vida, su rutina en la que se encuentra ahora. Tokyo Revengers es un anime que mucha gente criticó el final y todo eso, porque fue, no sé, no era lo que ellos esperaban, pero se los recomiendo mucho. Tokyo Revengers, así también ya salió la adaptación en anime, el manga es buenísimo, y pues a mí me
Me encanta y se los recomiendo porque pues también tiene que ver mucho con esto. También a veces así como Evangelion también tiene que ver mucho con esto de la teoría del caos, o de que a veces no sabemos si todas las acciones realmente tuvieron efecto o estamos en otra línea del tiempo o no sé. Evangelion es una cosa, ojalá un día toca dedicarle una conversación a Evangelion. Es uno de esos animes locos, incluso Tokyo Revengers y demás, pero más que todo Evangelion, por la filosofía que maneja, por lo que tantas formas en que su autor vio la forma de explicar en cómo se consiste todo este mundo, en estos diferentes, no sé, en este metauniverso que se crea entre el caos, la destrucción, las máquinas, los poderes espirituales, los ángeles, no sé, todas esas cosas que vemos en Evangelion es una locura. Es un anime que te explota la cabeza porque tiene mucho y tantas cosas, ¿no? Tantas versiones, que la 1.5, que la 2.5, porque él sabía que podía jugar mucho con la historia de Evangelion y con todos los personajes, y la perspectiva de cada personaje es diferente. Si se aborda desde ese personaje, vemos las acciones de otra forma y demás. Pero bueno, de Octavia Butler, de Kindred, a mí me queda muy bien ese ejemplo de ciencia ficción que no nos habla mucho sobre cómo sucede el viaje en el tiempo, sino que los personajes tienen este poder, esta habilidad. No sabemos en ningún momento por qué Evan o por qué Dana son capaces de viajar en el tiempo. No lo sabemos, no lo dicen, solo nos dicen que algo pasa en sus cabezas, que es una habilidad como que tienen o que es una discapacidad. No sabemos, hubo muchos teóricos que dicen que es una discapacidad. Para mí es una habilidad, ¿no? Es una habilidad. La forma en la que ambos personajes lo abordan, incluso al saber los efectos que tienen sus acciones en el pasado, a mi parecer en Kindred son más efectivos. Obviamente el efecto mariposa pues ya termina de una forma así ambigua, como les digo, con diferentes finales. No sabemos si Evan queda con Kaylee, si realmente se enamoran, si realmente él decidió hablarle a ella al final o continuar su vida, o si ella no recuerda nada. Bueno, se podrán imaginar todas las cosas que pasan, ¿no? Entonces, estas dos obras no nos dicen científicamente cómo sucede ese viaje en el tiempo, pero retoman muy bien los patrones del canon de ciencia ficción o de fantasía que se hicieron antes, que la aislado en Latinoamérica, e incluso Borges llegaron a plantear de muchas formas. No quiero decir que sea como realismo mágico, no. Tal vez mucha gente decía que Butler tenía realismo mágico. Puede que sí, por la habilidad de este personaje, pero pues aún así ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que el realismo mágico, y si más de la corriente colombiana, pues, o latinoamericana, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O con temas así como que uno dice, no, puede que sí, puede que tenga elementos o no. Es lo que la gente ha dicho. A mi parecer, les recomiendo mucho Butler o Parentesco de Octavia Butler. Como les digo, escritora afroamericana, habla sobre la esclavitud, sobre el pensamiento clasista, machista de una cultura blanca que utiliza a los afroamericanos. Obviamente que vemos que está el contexto es todo esto, estas granjas donde pues los blancos utilizaban a los negros como esclavos y cometían miles de crímenes de lesa humanidad contra ellos. Y ustedes se podrán imaginar, es un tema que también, aunque hay ficción y demás, pues vemos que ese es uno de los temas más recurrentes en la novela por el contexto en el que se da. Por eso quería separarlo tanto del efecto mariposa como esta novela, porque pues por esa
tema, por esa variedad de temas o contextos en el que ambas obras se dan y sus autores, pues es completamente diferente. Evan es en los 90s americanos, cultura blanca, no hay personajes afroamericanos ni nada, no tienen nada que ver con eso, es simplemente viajes en el tiempo, el problema mental que tienen todos estos personajes, los traumas y demás, ¿no? Y pues en el de Octavia Butler, esta muchacha junto a su esposo blanco, en el cual ella pues puede viajar en el tiempo debido a la información que obtiene y demás de su pasado, y pues que entre más ella experimenta, pues más puede lograr cambiar para preservar obviamente a su familia. Y bueno, para concluir este episodio con estas dos obras, como ustedes se dan cuenta, hice el análisis de dos obras sin abordar tanto con el aspecto científico y demás, pero que son muy importantes, como ustedes se dan cuenta, para la ciencia ficción, una tanto para el cine de ciencia ficción, otra tanto para la literatura de ciencia ficción, y para abrir el campo a más mujeres para que escriban de ciencia ficción, y no solamente mujeres afroamericanas, sino todas las mujeres en general. Yo creo que hacen una muy buena ciencia ficción desde un lado muy humano, no tanto así, porque también hay muchas obras de ciencia ficción que tienen que ver, sobre todo desde el lado masculino, con lo sorprendente, con lo descriptivo, con estos mundos que se crean, estas especies y demás, que uno las lee y uno pues obviamente piensa, se hace imágenes en su cabeza, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con la reflexión del cuerpo, del ser humano, del ser uno en este planeta, y ver cómo todos estamos conectados, o al menos el personaje de Ana está conectado con su familia, ¿no? Con sus antepasados y demás, y que ella sabe que su existencia, su presente y todo eso está en riesgo debido a la figura de este hombre, ¿no? De Rufus, que ejemplifica a la cultura americana blanca, de estos hombres que pues asesinaban y causaban terror en el mundo y hacían tantas cosas malas, que pues esta novela es dura de leer, y los momentos de eso, no, hay unos personajes que no abordé porque más que todo son personajes esclavos que Ana va conociendo, antepasados que pues sufren de muchas cosas, descripciones muy duras de las condiciones en las que viven, prácticamente en el piso o con una caja o sin un colchón ni nada, los niños desnudos. Ustedes se podrán imaginar las condiciones en las que vivían. Son temas que no toqué, pero ustedes se podrán imaginar al leer esta novela que pues van a encontrarse. Les recomiendo ambas obras. El efecto mariposa, obviamente no la vean con niños muy menores o sin la compañía de un adulto y demás. También es una película que si usted está en un momento emocional y todo eso, pues le va a afectar un poco la psiquis. Lo único bueno, hay que decir, hay una canción de Oasis al final, una de mis canciones favoritas de Oasis, y esa película, incluso mucha gente ahorita en TikTok está utilizándola y está creando como un trend, ¿no? De el efecto mariposa más grande de mi vida fue tal situación que no hice, o si no hubiera hecho tal cosa, ahorita estaría viviendo esto, ¿no? Entonces esto también pues como que trasciende, ¿no? Increíble que del 2004 al 2023 el efecto mariposa se diera más a conocer por ese final con esta canción de Oasis, ahora en TikTok, ¿no? Pero esas son las formas en las que ahora se transforma todo en un meme o en una tendencia, ¿no? Ojalá Octavia Butler y su novela se hicieran un poco más relevantes. Como les digo, la adaptación fue cancelada, la de Hulu, pero bueno, mejor así porque sí estaba muy confusa. Bueno amigos, llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, 1.gigawatt, un podcast de otra dimensión en Spotify. Les recomiendo que compartan estos episodios a sus amigos, a los que les gusta hablar sobre ciencia ficción, o si conocen de esta película, El efecto mariposa o Octavia Butler, probablemente les va a gustar. Como les digo, esto es abordándolo desde el aspecto literario,
no tanto desde la ciencia y demás sobre lo de la teoría del caos, pero ustedes se dan cuenta cómo voy entrelazando todo. Obviamente en la novela de Butler no se habla de la teoría del caos, pero pues sí todo está conectado y todos sabíamos que ciertas acciones de que ella iba a cometer pues la iban a afectar su futuro, o que iban a ser necesarias para que su vida, su familia, su árbol genealógico siguiera presente ahí. Incluso el final del libro habla sobre eso, pero no les quiero dar spoilers, más de los que ya les dije. Entonces espero que lo compartan. También estamos en Twitter como Gigawatt Podcast, en TikTok también como 1.gigawatt podcast, 1.21, perdón, sin el punto, 1.21 Gigawatt Podcast, estamos ahí. Espero retomar y sacar más episodios. He estado algo ocupado, pero pues esto es lo bueno que les puedo traer de esas lecturas que he realizado este semestre, y pues qué mejor que con El efecto mariposa, que es una de mis películas favoritas y también más traumantes que he visto. He visto peores, pero de las cuales voy a hablar y todo eso. Por ahí Gaspar Noé, cositas así que se vienen, que he estado como dándome el tiempo para analizar, para poder traérselas a ustedes de la mejor manera. Sin más que decir, gracias por escucharme. Thank you so much for listening to this episode. Don't forget to follow in our social networks, or the different links that you are going to find right here in Anchor or Spotify. And obviously you can leave questions, or if you want to support our podcast, we are going to be more than happy to receive your contributions, because that's going to help us to improve and obviously to bring more content. Si les gustó esto, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en los diferentes links, en Anchor, en iBots. No olviden compartirlo, escucharlo significa mucho para nosotros. Para mí, yo digo nosotros, pero soy solo yo. Y si nos pueden ayudar, también hay formas de contribuir en Spotify o directamente en iBots. Pueden contribuir, que eso me va a ayudar mucho a mí para poder acceder a más contenido y traerles más episodios y más análisis. Sin más, esto fue otro episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habló Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas. Nos vemos en la otra dimensión. Hasta luego.